Hola, muy buenas tardes. Mi grupo va a hablar sobre la radioactividad. Mi grupo está conformado por mi persona, Rogelio de la Hoz Marriaga, también Juan Manuel Arias Majecha y Juan Esteban Sánchez Romero. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad es la propiedad de ciertos materiales de emitir energías espontáneamente. Esta se manifiesta con corpúsculos o partículas subatómicas o bajo la forma de radiación electromagnética. Se trata de un fenómeno que se debe a la inestabilidad energética nuclear, o sea, de los núcleos atómicos. El núcleo inestable de un elemento radiactivo experimenta desintegración y la emisión de esta radiactividad hasta alcanzar su estabilidad energética. Las emisiones radiactivas son de alto contenido energético, lo que confiere un alto poder ionizante que afecta a las sustancias que se llevan y a las sustancias que trabajan. En sí, la radioactividad natural está conformada por conjuntos de elementos inestables que existen en la naturaleza. Estos se desintegran rápidamente por la radiación que la actividad emite en esta. O sea, no es necesario que el hombre intervenga para que ésta pueda producirse. Ahora, ¿qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es la distribución de energías de las energías electromagnéticas de las radiaciones de estas. En términos de energía, aunque más comunes, se hacen en términos de longitud de ondas, frecuencias o sea, las frecuencias de estas radiaciones. Se extienden desde las radiaciones con mejor longitud a mayor, o sea, los rayos gamma hasta las ondas de radio. Se componen de diversos rangos o porciones cuyos límites no son de todos definidos y tienden a superponerse. Cada franja de espectro se distingue de los otros en el comportamiento de sus ondas durante la emisión, transmisión y supresión, así como, absorción y así como en sus aplicaciones prácticas. En sí, la radiación alfa consiste en partículas alfa de alta energía y velocidad. La producción de partículas alfa se denomina desintegración alfa, también se le puede llamar. Las partículas alfa se consisten en dos protones y dos neutrones unidos en una partícula idéntica o a un núcleo de helio. Estas partículas alfa son activamente grandes y tienen una carga positiva doble. No son muy penetrantes y un trozo del papel puede detener lo que sería este rayo. Viajan solo unos pocos centímetros, pero la energía que contienen las desvían por el camino cuando éstas vienen a la Tierra. La radiación beta consiste en electrones libres o positrones con, con velocidades relativistas. Las partículas betas, electrones, son mucho más pequeñas que las partículas alfas. Llevan una sola carga negativa y son más penetrantes que las partículas alfa, pero el aluminio, puede detenerlas. Pueden viajar varios metros, pero depositan menos energía que el punto a lo largo de su camino que las partículas alfa. La radiación gamma es uno de los tipos de radiación con alta frecuencia y son una de las más peligrosas que pueda haber, ya que estas son muy pocas, se pueden detener con, por ejemplo, ya sean como las anteriores que acabo de mencionar, no se pueden detener con papel o con lo que sería con aluminio. Estas son usadas industrialmente también para desintegrar algunas cosas como la basura, y estas partículas suelen ser muy mortales e incluso dan problemas cancerígenos porque estas hacen que lo que sería las células internas de nosotros cambien y muten por culpa de estas. Rayos X y sus aplicaciones. En 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad
Durante unos procedimientos experimentales con el uso del tubo de rayos catódicos, se encontró con una serie de emanaciones provenientes del ánodo. De ahí nacieron los rayos X. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética con una longitud de onda que va de los 10 nanómetros a los 100 nanómetros. Los rayos X se producen cuando unos electrones de alta energía golpean un objeto metálico. Los electrones interactúan con los átomos en objetos y emiten rayos X. Los rayos X se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen imágenes médicas. Los rayos X se utilizan para crear imágenes del interior del cuerpo. Esto se hace pasando rayos X a través del cuerpo y detectando la radiación que se transmite o absorben. En los diferentes tejidos absorben radiaciones a diferentes velocidades, lo que permite a los médicos de los huesos y órganos y otras estructuras internas del cuerpo. Inspección industrial. Los rayos X se utilizan para inspeccionar soldaduras, municiones y otros objetos fabricados en búsqueda de defectos. Los rayos X también se pueden utilizar para medir espesor de los materiales. Control de seguridad. Se utilizan rayos X para escanear el equipaje y otros objetos en búsqueda de contrabando como armas y explosivos, de los huesos y órganos y otras estructuras internas del cuerpo. Dosis de radiación. La dosis de radiación es una variable que expresa la cantidad de energía que se absorbe cuando una persona o un objeto se exponen a rayos X. Para los trabajadores profesionalmente expuestos al límite es de 100 miliserviens, acumulados en cada 5 años consecutivos, con un máximo de 50 miliserviens en cada año. Para las personas sería solamente 1 miliservient. La exposición corporal total de 400 rad produce enfermedad por radiación y muerte en la mitad de los individuos que están expuestos. Sin tratamiento médico, casi toda persona que reciba más de esta cantidad de radiación morirá al cabo de 30 días. Bueno, ahora procederé a explicar sobre los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Entonces, se sabe que la radiación es una forma de energía presente en diversas fuentes como los rayos solares, los equipos médicos y las fuentes radiactivas, y que entre estos se pueden dar efectos precoces de la radiación, los cuales ocurren inmediatamente después de la exposición. Uno de los efectos más comunes es la radiodermatitis, una inflamación de la piel que puede causar un enrojecimiento, puede causar irritación, puede causar también, en algunos casos más graves, úlceras cutáneas. Además, pueden presentarse síntomas como náuseas, fatiga y pérdida temporal del cabello debido al daño que hay en las células de rápida división. Asimismo, pueden llegar a darse efectos a largo plazo, que pueden ser más preocupantes. Uno de ellos puede ser el efecto citogenético, el cual implica un daño en los cromosomas de nuestras células. Estos cambios en los cromosomas pueden tener consecuencias significativas, como lo pueden ser la interrupción de genes importantes y la pérdida o ganancia de segmentos cromosómicos. Bien, esto a nivel celular se refleja como un daño citogenético, el cual resulta pues en la muerte celular o en la aparición de células con alteraciones genéticas. En términos de síntomas o manifestaciones clínicas, este efecto citogenético puede contribuir al desarrollo de enfermedades como el cáncer y trastornos genéticos hereditarios. Bien, otro efecto a largo plazo es el síndrome prodómico. Este síndrome puede manifestarse años después de la exposición a la radiación y esta se caracteriza por una serie de síntomas como fatiga crónica, pérdida de peso, problemas de memoria y pues en algunos casos puede desarrollarse una leucemia. Esto es importante pues destacar que es un síndrome poco común y que generalmente se asocia a un nivel, a una exposición
de radiación muy alta. Además, existe el síndrome gastrointestinal, el cual se presenta cuando la radiación afecta el tracto digestivo. Esta puede causar unas náuseas intensas, vómito, diarrea y deshidratación, y es debido a que hay un daño en las células del revestimiento del sistema digestivo. Bueno, ya he hablado sobre los efectos de la radiación tanto precoz como a largo plazo en nuestro cuerpo. Procederé a hablar sobre el efecto biológico de las radiaciones ionizantes. Y es que las radiaciones ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma, pueden penetrar en los tejidos de nuestras células de nuestro cuerpo. Estas radiaciones tienen suficiente energía para arrancar electrones de los átomos y así generar iones, pues desencadenando así una reacción química la cual puede ser perjudicial en nuestras células. El daño causado por estas reacciones ionizantes puede afectar el ADN y el ARN, el cual son ácidos nucleicos que almacenan y transmiten la información genética. Estos ácidos nucleicos son esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestras células y cualquier daño en ellos podría causar unas consecuencias muy graves. Bien, los efectos que tiene la radiación ionizante sobre los ácidos nucleicos es que esta puede causar unas roturas en las cadenas de ADN y ARN, lo cual pues interferirá con su capacidad de replicarse y transcribir la información genética correctamente. Además de las roturas de cadena, las radiaciones ionizantes pueden provocar unos entrecruzamientos, los cuales son unas uniones incorrectas entre las hebras de ADN. Estos entrecruzamientos pueden generar unas alteraciones o aberraciones, más que todo cromosómicas, y generar unas mutaciones genéticas. También es posible que las radiaciones ionizantes provoquen modificaciones químicas en los ácidos nucleicos o la formación de enlaces covalentes entre moléculas de ADN, lo cual alteraría así su estructura y su función. Efecto Bystander. En los últimos 20 años ha habido una creciente evidencia de que las células y la progenie de células que sobreviven a una dosis muy baja de radiación ionizante pueden estar expuestas a una amplia gama de efectos no monotómicos, como respuestas adaptativas, hipersensibilidad a las dosis bajas y otros. Recientemente, la causa de muchos de estos efectos se ha atribuido tentativamente a los llamados efectos bystander o espectadores. Estos son efectos que ocurren en células que no son golpeadas directamente por una pista ionizante, pero que están influenciadas por señales de células irradiadas y por lo tanto son muy relevantes en situaciones en donde la dosis es muy baja. No todos los efectos de bystander pueden ser perjudiciales, aunque la mayoría de los puntos finales siempre involucran daño o muerte celular.